Ante la intolerancia y la incertidumbre, nuestro cerebro comienza a generar muchos pensamientos catastróficos. Y en la medida que vamos sobrepensando, vamos sintiendo mucha ansiedad, siendo necesario por tal motivo saber administrarla de una manera sana para que podamos regular de esta forma nuestro sistema nervioso, logrando conectar con nosotros mismos, porque esta emoción es tan natural y los pensamientos no son más que eso. En esta ocasión cuento con un invitado muy especial que de hecho nos está acompañando desde Barquisimeto, Venezuela. Él es egresado en el 2015 de la Universidad de Yacambú como licenciado en psicología. Cuenta con un diplomado en programación neurolingüística en la Academia del Programa Neurolingüístico. Asimismo, cuenta con un diplomado en psicología clínica, psicoterapia del Instituto IFIPAP del año 2024 y a la vez es psicólogo y CEO de Solo Enfócate desde el año 2023. De esta forma me complace presentarles al psicólogo Wilson Cáceres. Hola, ¿qué tal? Un placer, de verdad, muy encantado de estar aquí, Viviana, en esta oportunidad, conversando un tema muy importante que realmente nos causa mucha controversia. Pero cuéntame, a ver, tenemos muchas cosas que conversar en este video. Bien, como hemos podido observar por medio del flyer de esta entrevista, el tema que vamos a abordar a continuación refiere a la ansiedad. ¿Quién no ha sentido ansiedad, sobre todo en situaciones de calma? Porque dicha emoción se activa en momentos en los cuales podemos estar tranquilos, pero de pronto empezamos a rumiar, empezamos a crear escenarios futuristas y precisamente nos dejamos llevar por eso sintiendo bastante angustia. La ansiedad, asimismo, sabemos de que se alimenta de preocupaciones que realmente no están pasando ahora, porque nuestro cerebro no distingue la ficción de la realidad, de modo que nos preocupamos por ambas situaciones distintas y nos invaden momentos que podemos estar tan tranquilos, pero es aquí donde radica la necesidad de saber autorregularlo. Así que, Wilson, cuéntame, ¿de qué forma podemos definir la ansiedad desde un enfoque psicológico? Bueno, la ansiedad es simplemente una respuesta que está relacionada también con las emociones que se activan en un momento determinado, en muchas situaciones que incluso no podemos esperar o tal vez esperamos. Créeme que nos encontramos en una posición en calma, un ejemplo, y de repente hay un pensamiento o una situación que nos puede ver un miedo irracional hacia el futuro. De hecho, hay un concepto muy básico que dice la ansiedad es un miedo irracional al futuro, ¿sí? Está programado con situaciones que pueden relacionarse a aquello que va a pasar o que incluso no ha pasado y que podemos Sí. tener expectativas de ello y obviamente podemos experimentar tensión en cada uno de esos momentos que pensamos que vamos a hacer. Y es cuando pueden ocurrir ciertos tipos de respuestas que son fisiológicas, que también originan un comportamiento en el ser humano. Definitivamente, ¿no? Y es que justamente el temor agudiza muchísimo más esta emoción y hasta sentimos que nos paraliza. Creo que es aquí quien no le ha Totalmente. pasado, donde empezamos a sobrepensar, empezamos a rumiar y justamente los pensamientos que genera nuestro cerebro son nefastos. Hay que también entender de Claro. que dichos pensamientos, como en la introducción lo mencioné, no son más allá de eso, ¿no? Nuestro cerebro no distingue precisamente la ficción de la realidad, motivo por el cual en ambas situaciones nos genera mucha ansiedad y no sabemos cómo administrarlo de forma sana, pero hay que, como tú precisaste, esta emoción se alimenta de preocupaciones futuras, que no precisamente me están pasando ahora, Totalmente. pero yo asumo que podrían pasar. Claro, podría pasar. Y créeme que en la consulta muchas personas vienen y dicen, bueno, pero es que esta situación realmente me preocupa. Y es cuando canalizamos cómo son esos pensamientos irracionales y vemos que si es una situación que pudiera pasar. Como psicólogo no podemos decirle al paciente que va a pasar y que no. No somos adivinos, si pudiéramos decirlo, pero sí darle las herramientas para que este paciente, que es una persona, pueda enfrentar el mundo real. Todo lo que está pasando es Claro. una respuesta fisiológica. Es normal sentir ansiedad dentro del concepto. Es algo natural del ser humano ponerse tenso ante ciertas situaciones que van a pasar, pero el punto es cuando esa ansiedad o ese estado de tensión debido a la respuesta emocional puede gobernarnos totalmente. Claro, ¿no? Cuando ya comienza a comandar nuestra toma de decisiones porque precisamente esa ansiedad nos invade en momentos de calma. A mí me gustaría que nos comentes, porque esta es una pregunta que mucha gente hace en redes sociales, si es que es posible evitar sentir ansiedad. Créeme que es imposible evitar sentir ansiedad. Es algo que está en todas las cosas que hacemos. Es una respuesta fisiológica,
Muchas veces el paciente no sabe cómo describirlo y lamentablemente, digo lamentable porque muchos profesionales de la salud mental, incluso personas que dirigen, te hacen decir, bueno, esto vas a necesitar para poder eliminar la ansiedad o para poder bloquear la ansiedad. Y créeme que simplemente sería negar una respuesta que es parte de la fisiología. La ansiedad es algo que hay que aprender a convivir con ella, sobre todo si son situaciones que son repetitivas. Hay que educar al paciente a que estos procesos son totalmente naturales y dentro de una estructura, si no vamos a un enfoque estructuralista. La ansiedad es algo que nos pasa a todos y cada quien tiene la forma de poder evitarla, cómo esa situación puede gobernar nuestra vida. Por supuesto, y hay que también destacar de que esta emoción es transitoria. O sea, no vas a estar todo el tiempo con ansiedad, pero se entiende a la vez de que existen ciertas situaciones que van a gatillar o van a preponderar muchísimo más esta Totalmente. emoción. Creo que aquí sería menester que nos comentes más o menos de qué forma yo podría quitar como que este estigma de que esta emoción es mala. Ok, en este caso, saber realmente qué es la ansiedad. O sea, es un concepto que tenemos al acceso a la mano en las redes sociales, en plataformas. Hay mucha información que incluso puede crear sesgos, y es lo que yo le digo a mis pacientes. Tienes que saber la información que puedes visualizar en cada una de las redes, pero sobre todo cómo evitar o simplemente canalizarla. Bueno, en este caso, teniendo hábitos saludables, por lo menos el hecho de una buena alimentación, si nos ponemos en ese punto de vista dentro del equilibrio biopsicosocial en la parte biológica, tener horas del sueño adecuadas a lo que tú realizas, hacer actividades que te pueden ayudar a gestionar la ansiedad, porque ellas pueden ocurrir en ciertas situaciones y se pueden observar esa sintomatología cuando una persona no tiene hábitos de sueño óptimo, mala alimentación. También cuando tiene problemas a nivel de sociales, hay mucha presión dentro de lo que debes hacer y lo que deberías hacer. Y también existen factores que por lo menos son situacionales, como dice, el hecho de mudarse, un nuevo trabajo, una familia. Hay tantas situaciones que nos pueden envolver en esos miedos irracionales al futuro. Cuando pensamos qué debemos hacer en esta situación o qué debería hacer ahora que tengo este rol, simplemente es algo natural en la persona y que debes conseguir esa herramienta adecuada para que puedas hacer tu función determinada, sea que estés en un nuevo trabajo, sea que seas migrante, porque la ansiedad Perdón. de los migrantes, también cuando nos movemos de otra ciudad para poder estudiar, trabajar, todos esos factores debemos conocer y sobre todo buscar la herramienta importante para que simplemente tengamos salud mental, no evitándola, no eliminándola, como dicen, sino canalizándola y aprender a vivir con ella. Y asimismo, saber hacerle frente, ¿no? De alguna forma tener como esta apertura a exponerse a esta emoción, pero en ese mismo sentido Total. saber canalizarlo como tú nos estás precisando. Creo que también sería oportuno que nos dijeras cómo se presenta exactamente un ataque de ansiedad. Entendemos con ello de que cada persona tendrá un episodio diferente, un episodio bastante personalizado, pero a líneas generales, ¿cómo se suele presentar esta emoción? Claro, hay que diferenciar dos cosas. El ataque de ansiedad, que es algo que puede ser observado, que generalmente el paciente ya sabe cómo manifiesta la ansiedad en dolores del cuerpo, preocupación excesiva, sudoración excesiva. Y hay que identificar también un ataque de pánico. Créeme que es algo que muchas veces no sabemos diferenciar. Y simplemente la única diferencia, lo único que distingue es que el ataque de pánico pasa en el momento que menos lo sepas. Ok. Incluso es una situación que realmente no se espera. Por lo menos de repente que no sientas el teléfono. Que, ay, no, Ujú. me acaba de robar, me acaban de hacer eso, de hurtar el teléfono. Presento un ataque de pánico, porque realmente mi pensamiento va a millón, como dice. O sea, mucha conexión neuronal y nos Bien. dice, hey, no tienes el teléfono. Ahí depende tu trabajo, ahí depende tu contacto con la familia. Y ahí empezamos a tener un ataque de pánico, esos síntomas que ya hablábamos de la sudoración, de también sentirse en un estado de no movimiento, que incluso pudiera llevar una catatonia, quedarte paralizado. Todo eso pasa en un momento determinado cuando está el ataque de pánico, que es algo que a cualquier persona puede pasar y debemos tener herramientas como primeros auxilios psicológicos. Y el ataque de ansiedad que es común, bueno, es esa sintomatología, que es algo que posteriormente pasa cada cierto tiempo, ya lo sabemos identificar, ya sabemos que debemos estar en un estado de calma, de que, bueno, tengo ansiedad, debo calmarme, claro, es algo que es repentino,
pero el ataque de pánico es inmediato y es cortante porque realmente nadie lo espera. Y hay que saber diferenciar ambas cosas, un ataque de pánico y un episodio de ansiedad que es totalmente común. Bien, esto sirve mucho no solamente para nosotros que ahorita mismo estamos oyendo la entrevista, sino para aquella persona que en calidad de amigo o en calidad de familiar, que de pronto pueda observar o pueda presenciar que un amigo suyo ha llegado, está sintiendo un episodio de pánico o en este caso de ansiedad. ¿Cómo podría yo ayudar a alguien en esa situación? En este caso, lo primero es hacer que esté en un estado de calma. La meditación Ok. es importante. Claro, muchas veces pasa que estamos en un lugar que no nos condiciona el factor ambiental a poder hacerlo. Yo te voy a contar una historia. Una vez venía de mis prácticas, eso fue en el 2014, casualmente fue un 14 de febrero, venía en un autobús, como decir, el metropolitano, e iba en el autobús y de repente en la vía se atraviesa un transeúnte, una persona que tenía malas intenciones de poder crear daño e incluso Ok. autolesionarse. Entonces el conductor y justo el autobús no avanzaba. O sea, no avanzaba en ningún momento, ya se había ido la persona, lo habían auxiliado, la persona siguió con sus conductas delictivas y el conductor quedó paralizado. Entonces, en este caso le decían, oiga, avance, decían. Y entonces yo, con toda la atribución que merezco, porque era estudiante de psicología, ahora soy graduado, le digo, oye, ¿qué ha pasado? Le digo, no me conversaba, tenía una catatonia. Estaba sudando, los ojos, las pupilas estaban ¿Cómo se bloqueó, totalmente no? altas, dilatadas. Exacto, estaba bloqueado. Y entonces yo le digo a las personas, calmen su momento que yo voy a conversar con el conductor. Entonces le dije, bueno, ¿me puedes escuchar? Si me puedes escuchar, presióname la mano. Y él sí me lo presionó levemente. Dijo, vamos a hacer un ejercicio de respiración, a ver cómo te llamas. Entonces no me dijo el nombre, vi el carnet que tenía un nombre, vamos a ponerle Pedro. Entonces, bueno, Pedro, sé quién eres tú, mi nombre es Wilson. Vamos a hacer un ejercicio de respiración para que puedas calmarte. Ya la situación ha pasado, muchos necesitan avanzar a su destino, más sin embargo, yo necesito que te puedas sentir en calma para que la unidad pueda avanzar. Y si hizo la respiración, si pude ver cómo se inflaron los pulmones, de hecho hizo este movimiento que le pudo haber causado tensión. Entonces ya cuando se calmó un poco la tensión, las cosas, yo le dije, ¿deseas continuar o no deseas continuar el viaje? Fue algo que se me ocurrió, hice como una técnica gestal del aquí y del ahora. Y él dijo, no deseo continuar. Dijo. Entonces le dije, atención por favor, dije yo, el conductor Pedro no desea continuar el viaje, se va a retirar de la unidad, se va a canalizar, buscar otra forma de llevar a todas las personas a su destino. Obviamente él se levantó, ahí se agarró confianza y pudo salir de la unidad. La gente aplaudía por esa situación. Es válido porque querían avanzar, mas sin embargo yo entendí lo importante que es poder escuchar en la ansiedad. La escucha activa siempre va a ser la mejor opción para una persona, debido a que no sabemos cómo son sus estrategias, su mecanismo de defensa o incluso su forma de regular. Y creo que la empatía de decir, oye, yo aun cuando soy psicólogo, estudiante pasado ansiedad, me he dejado llevar por estos pensamientos o creencias irracionales, puedo direccionar a una persona. Y yo pienso que la clave es la escucha activa ante todo, no la predisposición de juzgar a la persona, sino simplemente escuchar y poder canalizar toda la atención y los síntomas que ya hemos dicho dentro del ejemplo. Wow, y justamente el ejemplo que nos acabas de mencionar es algo que es algo particular, claro, pero que nadie es ajeno a vivir. Y en este caso tú, claro, tomaste la distribución y propio de tu Claro, predisposición tan grande en aportar, en ayudar, en este caso a la persona que estaba sintiendo dicha emoción, lo lograste. O sea, no solamente claro, bastó en tuve ganas, pero no me animé. Claramente tú sí lo hiciste, trasladaste tu predisposición, tu iniciativa a plano real. Y vaya que has contribuido demasiado, ¿no? Hay personas que de alguna forma se limitan, pese a que tienen el conocimiento debido, ¿no? Creo que eso también sirve para tomar claro, como que la batuta en ciertas situaciones en las cuales tú sí tienes conocimiento del caso, pero quizás por qué razones no te animas, quizás por un tema de personalidad un poco tímido, pero hay circunstancias que nos despiertan actitudes positivas, como es el caso en mención que tú sacas a colación. Wilson, ¿qué mensaje les podrías dedicar a aquellas personas en una situación así? Que quizás no sean psicólogos, pero tienen las ganas de aportar.
Claro, lo más importante de esto que yo dije al principio es tener conciencia de los primeros auxilios psicológicos. Yo sé que es otro tema, pero esto Sí, involucra poder canalizar, ayudar y sobre todo tener la disposición de guiar a esa persona a un profesional de la salud mental. Existen los primeros auxilios comunes de la parte médica, de que, bueno, si hacemos un RCP, respiración, tiene una fractura, primeros auxilios psicológicos, vamos a aprender de ello y sea cultura, para poder ayudar a esta persona como Pedro, valga mencionar este nombre de nuevo. El hecho de que muchas personas pueden sentir tantas aflicciones, como dice un dicho, también cara vemos, trastornos no sabemos. No sabemos realmente la situación de la persona y de créeme que verdad. desde la escucha activa podemos ayudar a estas personas que están en casa, están en el trabajo, están a la vuelta de la esquina, porque todos podemos sufrir ansiedad y sobre todo si estamos a la intemperie de todas las noticias que pasan alrededor del mundo. Hay un montón de información para que así podamos tener salud mental, para que no nos expongamos a ese miedo irracional, porque simplemente el miedo es una emoción positiva que podemos observar y nos da los límites para simplemente evitar una situación, enfrentarla. Pero si es algo que no podemos manejar, que no tenemos la herramienta, simplemente evitamos la situación y canalizamos hacia lo positivo y lo saludable. Bien, esa es una grande pauta para que toda aquella persona que ahora nos esté viendo sepa cómo reaccionar, sepa cómo actuar en esta eventualidad, ¿no? Que, repito, nadie es ajeno. Wilson, asimismo es necesario que nos indiques cuáles son las principales causas que contribuyen a que una persona desarrolle la ansiedad. Ok, en este caso hay factores genéticos que son propios de alguna enfermedad, que es a lo que al Ok. momento de diagnosticar al paciente tomamos en cuenta, por lo menos las cardiopatías, enfermedades congénitas, incluso metabólicas, por lo menos el hecho de tener una enfermedad como la tiroides, tiroiditis, diabetes, toda la predisposición médica que nosotros podemos encontrar al momento de realizar la entrevista. Hay unas causas también sociales, totalmente, que es la disposición a las malas noticias, por lo menos la Mm, desesperanza aprendida. Es algo que viven muchos países que han pasado por guerras, situaciones políticas o claro. simplemente siniestros. Y es algo que dentro de la sociedad se puede observar. Por ejemplo, personas que hayan vivido un siniestro a nivel de climas, por lo menos las lluvias, huaicos, como le dicen en el Perú, de repente escuchan una lluvia y empiezan a sentir esos episodios de ansiedad de que, oye, o sea, me estoy haciendo una regresión de esa situación que viví, que fue un siniestro, que también puede estar asociado con un estrés postraumático si nos enfocamos a diagnosticar el paciente. Y bueno, las causas a nivel psicológico, de por lo menos el hecho del comportamiento, también las creencias limitantes, que ya hablamos de ello, de que por lo menos decir, no puedo gestionar esta situación, no puedo salir bien en el examen porque no me siento preparado, ¿ok? Sabemos que tienes un examen que presentar en la universidad, es algo que es reglamentario para que puedas ir a otro nivel o a otro ciclo. Sin embargo, si tienes las herramientas y se consideras que puedes hacerlo, échale, como decimos nosotros, échale punche. Si no, simplemente busca las formas de que puedas adquirir herramientas para canalizar la ansiedad, incluso puedas trabajar en tu autoconcepto, porque la ansiedad engloba muchas Pero, cosas, y sobre todo la falta de identidad. Cuando estamos en un lugar y realmente no reconocemos quiénes somos, nos puede generar ansiedad saber en qué entorno nos podemos relacionar. Y esas son las causas principales si buscamos el equilibrio biopsicosocial y bueno, la parte espiritual, el hecho de que muchas veces el creer en algo. Si eres una persona espiritual, bien. déjame decirte que tu sistema de creencias es muy importante, que lo puedas afianzar, ya que te puedes encontrar con diversidad de pensamientos a nivel filosófico o creencias. Y eso es algo que también puede dar ansiedad, realmente decir, ¿será que lo que yo creo me hará salvo, me hará ir a la eternidad o a donde vaya? Simplemente es el hecho de conocer realmente cuáles son los factores que pueden desencadenar esos miedos irracionales a cosas que pueden pasar en el futuro. Tal cual, y me gustaría que nos quedemos en el factor social porque, a ver, entendemos de que todos estamos expuestos a las malas noticias, a los temas políticos, ¿Vale? incluso desastres naturales, de los cuales entendemos que en ambas situaciones uno no tiene como este alcance, esta participación que podría cambiar las cosas. Eso es inevitable, no nos compete a nosotros.